San Mateo 13. Comentaba la vez pasada que iniciamos nueva serie, que Mateo 13 prácticamente todo el capítulo son parábolas. Entonces nos referíamos a Mateo 13 en esta oportunidad, el verso 24. Está encabezado como, usted lo va a encontrar ahí, como la parábola del trigo y la cizaña. ¿Ya lo tenemos? Ok, lea conmigo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante, es igual a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Esto es palabra de Dios. Puede sentarse. Les daba algunas características de lo que es el trigo y la cizaña, que son plantas gramíneas que aparentemente se parecen mucho y que solo cuando maduran, y entonces en la madurez el trigo da fruto, entonces es muy fácil entonces decir: este es cizaña, no es trigo. En el versículo 36 del mismo capítulo, gracias a Dios, Jesús explica personalmente la parábola del trigo y la cizaña. Y escuche, dice que el campo es el mundo. Atención, no es la iglesia, es el mundo. Porque la iglesia está conformada de trigo. ¿Sí? Hay una alabanza que dice: trigo soy del granero del Señor. Ahora, algo que aclaré también, que el mundo, la cizaña, hijos del diablo se han infiltrado a la iglesia, y yo le llamo eso congregación, es otro rollo, dijeran por ahí. ¿Sí? Entonces, recuerde usted, no es lo ideal que en la congregación haya, o en la iglesia haya trigo y cizaña juntos. Sin embargo, la iglesia es el trigo, pero está junto también con la cizaña. Es decir, que se infiltra gente a la iglesia, pero su corazón no ha cambiado, disfrazadas de trigo, como dice la palabra, con apariencia de piedad, pero no lo son. Y hoy, precisamente, ¿por qué me atrevo a decir eso? Porque el tema de hoy se llama las características del enemigo. Y una de las características que tiene Satanás, el Señor lo reprenda, es calumniador. ¿Escuchó eso? Repito, en la explicación que Jesús da, dice que el campo no es la iglesia, es el mundo. Entonces dice, el sembrador es el Señor, la buena semilla, es la palabra de Dios que se siembra. Sin embargo, dice, mientras los siervos dormían, es decir, en un momento de inconsciencia, en un momento que no nos dimos cuenta, vino el enemigo y sembró cizaña. Hay traducciones que en vez de decir cizaña, dice mala hierba. Y dije, bueno, para no andar pidiendo imágenes prestadas, yo tengo un pequeño jardín y me he dado cuenta cómo hay plantitas que cómo cuesta para que crezcan. Hasta hoy, hermanos, no he tenido éxito con los bonsáis. Hay hermanos, me han regalado un bonsái, ahí lo tengo, pero ya se secó. Vi tutoriales, investigué cómo cuidar un bonsái, lo hice como dice el tutorial y de todas maneras se me murió el bonsái. Pero la mala hierba, sin cuidarlo, sin regarlo, dice uno, ¿sí se ha dado cuenta? Por ejemplo, allá en casa tenemos en el garage partes que no están pavimentadas, una rayita muy pequeñita, pues ahí salió un árbol de capulín, ahí salió un montón de hierbas, y yo dije, ¿quién lo cuidó? Si estas criaturas que yo las cuido con tanto esmero se me mueren, y la mala hierba
Eso no necesitan cuidado. De ahí viene un dicho mexicano, no sé si lo han oído, dice, la mala hierba, bien que lo saben, ¿verdad? La mala hierba nunca muere. No la cuidaste, no la regaste, pero creció y hasta más grande todavía. Entonces, una situación bien tremenda es de que a simple vista el trigo y la cizaña se parecen. Dice uno, oye, pero ese está de chismosa o de chismoso, de calumniador, pero llega a la iglesia. Oye, si es calumniador no es hijo de Dios. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces es muy importante, hermanos, entender esto. Si el mundo, que es la gente, ¿sí?, es el panorama donde el diablo actúa y donde Dios también actúa. Yo estaba meditando esto, que no necesariamente esto se enfoca al Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Miren, ponme rápido Génesis 4, verso 1. Se lo voy a demostrar con un ejemplo sencillo. Génesis 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Cuántos saben esa historia? Caín y Abel. ¿Quién mató a quién? No le ponga Caín a un hijo, de preferencia no le ponga. Entonces, Caín mató a Abel. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Ahí nos explica qué fue lo que sucedió. Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12, ahí ya en el Nuevo Testamento se da la explicación por qué causa mató Caín a Abel. Vamos a ver la explicación. Dice, no como Caín, que era de quién, del maligno, del diablo, del que sembró cizaña en el mundo y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque las obras de él eran malas y las de sus hermanos eran justas. Por tanto, si usted está en su mente pensando, Dios mío, ¿seré trigo, seré cizaña? Ahí está la respuesta. Aparentemente, Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva. Como usted, ¿y quién es su papá? Un albañil llamado Nicéforo y una tamalera llamada Petra. Ok, ellos fueron los que hicieron favor de traer a este mundo. Pero entonces ya depende de usted hacerle caso a Dios. Cuando el hombre recibe la semilla, la buena semilla en su corazón, se convierte en un hijo de Dios. ¿Sí me explico? Pero cuando el hombre rechaza la palabra de Dios, entonces se vuelve hijo del diablo. Entonces allá en Génesis 4, Caín y Abel eran hijos de Adán y Eva, pero aquí dice claramente que Caín era del diablo y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Entonces, una persona que es cizaña, perdón si oye feo, pero es hijo del diablo. Es hijo del diablo y hace las obras de su padre, el diablo. Entonces vamos entrando un poquito más en materia. Como punto número 1 puse, Dios aborrece las mezclas de semilla. Deuteronomio 22:9, para que corrobore. Repita conmigo, Dios odia la mezcla. ¿Ok? Los mixes, ¿verdad? Lo odia. Aquí se refiere a la semilla. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Por eso, si usted en el Espíritu de Dios le da testimonio que usted es un hijo de Dios, que usted es trigo, procure no contaminarse con la cizaña, guarde su corazón. Por eso dice la Biblia, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque a veces en la familia puede ser que alguien todavía es cizaña. En el trabajo, montón de cizaña. En las redes sociales, montón de cizaña, la manifestación de los hijos del diablo. Y algo más que al final les voy a explicar, que en los últimos tiempos que estamos viviendo, se va a manifestar más las características de los hijos del diablo, porque son cizaña, porque son calumniadores, porque son chismosos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Dios aborrece la mezcla de semillas. Por ejemplo, Dios también dijo, no usarás al sacerdocio,
No usarás ropa con hilo de seda y con hilo de lana. Esas mezclas a Dios no le agrada. No estamos hablando de algo físico, porque ahora el cumplimiento es espiritual. Y no diga, ay, es que mis calcetines son de seda y mi pantalón es de poliéster. No, nada que ver. Acá lo que el Señor está prohibiendo son las mezclas espirituales. Por eso una hija de Dios no puede casarse con un inconverso. Pastor, pero si también es un ser humano, de acuerdo, pero espiritualmente no es lo mismo. Satanás, a él sí le gustan las mezclas. De tal manera que cuando esos ángeles desechados por Dios, dice en Génesis 6, que los ángeles vieron a las hijas de los hombres. ¿De dónde les vino el deseo si eran ángeles? Pues Satanás se los puso. Y entonces estos seres angelicales tomaron forma de hombre y poseyeron sexualmente a mujeres. Y de ahí nacieron los famosos gigantes, ¿sí? Salieron de los Nefilim, los ángeles caídos. Entonces ellos engendraron en las mujeres hijos y de ahí salieron los gigantes. De ahí no solamente gigantes, sino monstruos, ¿sí? Es decir, se distorsionó la raza humana. Ahora, ¿qué pretendía el diablo con esto? Al hacer una mezcla ángel humano, para que Jesús no naciera. Por eso Dios tuvo que acabar con toda la humanidad en el tiempo del diluvio. ¿Se da cuenta por qué a Dios no le gustan las mezclas? Si tú eres trigo, no te prestes al chisme, no te prestes a la calumnia, porque entonces le estarás haciendo su trabajo al diablo. Por favor, dile a tu vecino, no le hagas su trabajo al diablo. Número 2. Esta es la característica de los hijos del diablo, de la cizaña, porque el diablo es calumniador. Y aquí es lo que les decía, que el diablo, el Señor lo reprenda, está con toda su furia. Por favor, hermanos, entendamos, el diablo viene con toda su furia para calumniar. Tal vez tu suegra, tal vez tu nuera, tal vez tu hermano, no sé. El diablo está presto para calumniar. Y me gustó mucho lo que dice Apocalipsis 2:9, pero en la versión Peshita, porque en la versión Reina Valera está bien, nada más que no lo amplía mucho. Aquí nos interesa lo que dice Apocalipsis 12:9 acerca del diablo. Dice, entonces fue expulsado el gran dragón, es el diablo, la serpiente antigua, es otro nombre del diablo, el cual se llama, ¿cómo? Calumniador y Satanás, el que engaña a todo lo habitado, es decir, toda la tierra. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Usted vino a escuchar la palabra, a escudriñarla. Ayúdeme a escudriñarla. Una característica del diablo es que es calumniador. Ahí lo dice la palabra. En la Reina Valera no menciona la palabra calumniador, como que lo compacta más, pero aquí está, en esta traducción está más amplio. Dice, es el diablo, el calumniador. Por lo tanto, una persona calumniadora es hija del diablo. ¿Sí me explico? El diablo es calumniador y el calumniador es diablo. Lo siento mucho. Jesús le dijo a sus 12 apóstoles, dice, uno de ustedes, ¿qué dijo? Es diablo, es hijo de perdición desde el principio. Por eso les digo, no es lo ideal, pero note usted cómo una cizaña que era Judas estaba entre los 12 y se decía ser apóstol, se decía ser discípulo. Tengo alguna definición de calumnia, si puedes ponerlo, porfa. Dios nunca se equivoca cuando nos habla. Mire, la calumnia consiste en la acusación verbal hacia una persona a la cual se le culpa de un hecho malo sin tener pruebas que el imputado lo haya cometido, y que generalmente lo que se busca es dañar a la persona objeto de la misma. Si a dicha acusación se le añade otro medio de comunicación además del verbal, es decir,
radio, televisión, redes sociales, ahí entra todo lo que es Instagram, Facebook, todo lo que se está moviendo ahora, porque tenemos que adaptarlo. Medios escritos, entonces esto se convierte en difamación. Fija ahí la imagen un momento por si alguno está escribiendo. Escuche, si alguien te calumnia y habla sin tener pruebas, bueno, es una vil calumnia. Pero si aparte de eso, por el odio que te tiene, todavía te evidencia en las redes sociales, en la radio, cine, televisión, les digo algo, aquí entre paréntesis, tu enemigo es tu admirador número 1, porque ese piensa en ti las 24 horas del día y está viendo cómo calumniarte, sin darse cuenta que realmente te está dando fama. Ahora, cuando alguien te calumnia, pero aparte dice aquí, usa las redes sociales, usa formas escritas, la radio, televisión, etcétera, entonces eso se convierte en difamación. El chisme, escucha bien esto, el chisme, a diferencia de la mentira, el chisme es una verdad negativa de alguien. Y cuando usted se presta para utilizar el pecado, la falta de alguien, tal vez no esté diciendo mentira, pero sí está siendo chismoso y se convierte en calumniador. Atención al trigo, no sufras, no te preocupes, Dios va delante de ti y Él defenderá tu causa, dice la palabra del Señor. Y toda lengua que se levante contra ti, dice el Señor, será condenada en el juicio. Por eso los hijos de Dios no nos amargamos. Por eso los hijos de Dios, aunque hablen de ti, te digan cosas y te ataquen, tú siempre estás sonriente, dándole honra y gloria al que vive para siempre. No sé si tenemos otra definición. ¿Me la pones, porfa? O algo que complementar en esto. Ok. La palabra diablo, no le voy a poner a un hijo diablo. Mire, esto que le voy a decir no es broma. Hace unos años, una pareja de hippies, de esos que están súper tatuados, tuvieron un hijo y lo llevaron al registro. ¿Y sabe cómo le pusieron por nombre? Satanás. Y el apellido, digo, literal, hermanos. Entonces miren, el diablo viene de la palabra griega diabolos, que significa, según el diccionario expositivo de las palabras del Nuevo Testamento, calumniador. Atención, cuando hablamos del diablo, el acusador, el calumniador, son nombres del diablo. Es el mismo, nada más muestra qué función tienen. Escuche. Diablo, diabolos, también es engañador, también es Belcebú, también es el príncipe de las tinieblas. De hecho, mire, un dato importante le voy a dar. Belcebú significa el dios de las moscas. ¿Y qué dice Eclesiastés? Que una mosquita muerta, una sola, echa a perder el perfume del perfumista. ¿Quién mandó esa mosca? Satanás. ¿Qué significa esa mosca? Una calumnia. ¿Qué significa esa mosca? Una difamación. Porque usted y yo podemos hacer 1000 cosas buenas, pero cometa un error y va a ver cómo todos los hijos del diablo se vuelcan sobre usted. Tenga mucho cuidado. Y el diablo es envidioso. Entonces el diablo tiene muchos nombres que demuestran su actividad. Ahora dice aquí también, la referencia es a personas que tienen inclinación. Escuche, otra vez, no le haga su chamba al diablo. Dice, la referencia es a las personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. ¿Por qué? Porque son hijos del calumniador. El calumniador es diablo y el diablo es calumniador. Por lo tanto,
Una característica de la cizaña es que nada más está viendo a ver qué error cometes. Y si te trae odio, la primera oportunidad la va a aprovechar para difamarte. ¿Estamos acá? No, ya sé que están bien serios porque están ahí. Señor, soy trigo, soy cizaña, soy trigo, soy cizaña. Esta es una conferencia más, vamos a tener otras. Pero una característica indubitable es la persona chismosa, calumniadora. Repito, puede ser que estás difamando a alguien que no hizo tal cosa, o puede ser un chisme, que es propagar una verdad negativa de alguien. Aquí incluye esto, que nada más estás pendiente, ay, aquella hermana cómo vino vestida, y aquella no sé qué tanto, y solamente estás viendo qué defecto comete alguien o qué error para estar criticando esa situación. Fíjese que hoy me preocupa tantísimo así lo de las redes sociales, porque así como hay pastores bien centrados en la palabra y dicen, miren, esto es una herejía, y yo digo, pues está bien su comentario. También hay siervos que entre ellos se están tirando piedra. Yo digo, Dios mío, entonces, ¿qué está pasando? Si entre nosotros mismos nos estamos, decimos en mi tierra, echando polilla. Si entre nosotros mismos nos estamos tirando piedra. Hay alguien que, por ejemplo, es cuadrado, es religioso. Pues ya, predica la palabra, enfócate en Dios. No, tirándole piedra a las hermanas que se ponen pantalón y que se maquillan, cuando saben perfectamente que la Biblia no condena eso. ¿Qué pasa? Que no han escudriñado la palabra, no tienen varias versiones de la palabra para sacar una verdad central. ¿Sí me explico? Si usted es una nuera chismosa y calumniadora, mire, si su suegra hizo favor de platicarle, fíjate hija, que antes que yo me casara con tu suegro, ya ve que las suegras a veces como que se ministran con una nuera, y fíjate que antes de tu suegro tuve como 60 novios, creo que un poquito más, y como con 20 me acosté sexualmente. Y la nuera, ay, vieja golosa. Y en el primer pleito con el marido, sí, como tu madre que era una golfa, más de 60, y ya él le empiezan a sacar. Eres una hija del diablo. No, si no pueden decir amén, también se vale decir ay. Miren, en la sociedad donde vivimos, no pueden ver a una persona que está prosperando. A los cristianos nos difaman porque dicen, miren, don fulano de tal, antes era un teporocho, un borracho, pero desde que se fue con los evangélicos, bastante dinero tiene, creo que ahí les pagan. Cuando alguien te diga, hey, voy a ir a tu iglesia, pero ¿pagan ahí? Dígale, sí, y te pagan muy bien. De entrada, 100 veces más lo que hayas dejado en esta vida. Y en la otra, cuando te mueras, la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Pero resulta que dicen, desde que entró, dicen ellos, a la religión, miren, la casa que tiene y el carro, sí, es fácil de entenderlo. Antes llevabas tu dinero al que vende las drogas, al padrote o proxeneta, no sé cómo le llaman, las que administran prostitutas, o al alcohol. Ahora todo ese dinero que antes el diablo te robaba porque eras hijo del diablo, hoy todo eso se convierte en ropa para tus hijos, muebles para tu esposa, en una buena casa, ¿por qué no? En un buen carro. Y toda la honra y la gloria es para Dios, porque usted es un hombre bendito, es una mujer bendita. Se cuenta que se convirtió un hombre que se juntaba ahí con el grupo de borrachitos, pero Dios lo tocó, se convirtió en un hijo de Dios, porque ya demostramos que el diablo engendra hijos como Caín, pero Dios también engendra hijos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y este hombre realmente se convirtió, y entonces él empezó a perseverar en la iglesia y siempre llevaba su Biblia. Pero ¿sabe qué?
Este hombre cargaba Biblia y no sabía leer. Qué curioso, ¿no? Y muchos que saben leer no cargan Biblia. Pero este hermano recién convertido no sabía leer, pero cargaba su Biblia. Y tenía que pasar para ir a la iglesia donde estaban sus ex amigos, los borrachitos. Y dijeron, este Juanito ya se convirtió ahí con los evangélicos. Lo llamemos y lo molestemos, dijo el líder del grupo, el escuadrón de la muerte. Y cuando iba pasando Juanito lo pararon. Ellos sabían que Juanito no sabía leer, todo el tiempo fue un borracho. Y le dijeron, oye Juanito, dice, ¿por qué andas ese libro y no sabes leer? Dice, porque es la Biblia, lo que la Biblia diga yo lo creo, lo que el pastor me diga yo lo creo. Ah, dice el hombre, dice, ¿es cierto que ahí en ese tu libro habla de un hombre llamado Jonás que se lo tragó un pez 3 días y luego lo vomitó? Dice Juanito, pues si mi libro lo dice, es cierto. Sí, dice, pero ahora explícanos cómo vivió el pez, dentro del pez 3 días ese Jonás. Y Juanito se queda pendiente, dice, pues no lo sé, pero ahora que yo llegue al cielo, le voy a preguntar a Jonás cómo sobrevivió. Y entonces dice el molestoso, si se fue al cielo, ¿y qué tal si se fue al infierno? Entonces dice Juanito, entonces ahí le preguntan ustedes, ¿vieron? Y con permiso me voy a alabar a Dios. ¿Se imagina usted? Dios siempre dará una palabra de sabiduría. El trigo da fruto. Cuando el trigo da fruto, ahí ya no, será o no será, no se ve claro, porque el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. No dice que por sus obras, dice, o por sus dones, sino por sus frutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenga mucho cuidado, otra vez no le haga su chamba al diablo. ¿Sabe cómo le llamo a esto? No le llamo iglesia, le llamo congregación, porque nos guste o no, aquí hay trigo y hay cizaña. Y va a llegar un momento que el trigo se va a manifestar en buenos frutos. Y va a llegar cizaña, que se va a distinguir rápido. Desde la vez pasada que yo comenté la primera conferencia, los estudiosos de la palabra aquí de Torre me empezaron a hacer preguntas. Oiga, ¿y el trigo se puede convertir en cizaña o la cizaña en trigo? Le digo, en la parábola está bien definido que desde el principio se es trigo o desde el principio es cizaña. Por eso explicaba, cuando tú eres trigo vas a ser zarandeado para que no tengas nada de mala hierba y te presentes al Padre Celestial. El sumo sacerdote agarraba el trigo y lo sacudía y luego lo ofrecía al Eterno. Nuestro gran sumo sacerdote Cristo. A Pedro se lo dijo, Pedrito, el diablo te va a zarandear, te va a dar una pero buena, para que estés trigo limpio y vayas a la presencia del Señor. Pero la cizaña, por más que lo zarandean, le pasa una calamidad tras otra, un problema tras otro y ni así entiende. El trigo, cuando se cosecha, de ahí se puede hacer múltiples cosas para comer, pero la cizaña, si usted lo come, se envenena, es veneno la cizaña. ¿Sabe por qué le digo esto? Y ahorita me están transmitiendo en vivo y hay gente aquí que tal vez por primera vez venga. ¿Sabes por qué te lo digo? Para que no te desanimes. Yo también llegué a una iglesia con todo mi corazón, me entregué al Señor y entonces empecé a ver que habían chismosas, empecé a ver que había gente que te pide dinero prestado y no te paga, había gente que te despreciaba, hay de todo, pero eso es cizaña. No pongas tu mirada en ellos, pon tu mirada únicamente en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Mire, yo no planeé decir esto, pero lo voy a comentar rápidamente. Y prefiero que nadie vaya a filmar o algo, porque luego la cizaña lo tergiversa todo. Hace como 2 o 3 semanas, a nosotros nos difamaron. ¿Y cómo? Bueno, mire, yo amo mucho a los animales. Por eso me dio risa, porque dije, ¿cómo es posible que
que a mí, que amo tanto los animales, se me acusa de haber matado un perrito. Y yo decía esto, aquí tenemos en las instalaciones, hay 2 perros que tienen como 13 años. Antes que se hiciera el auditorio, los perritos ahí están y los amamos. Bulmaro y su familia siempre les traen su comidita y nosotros estamos pendientes. Entonces, una perrita se vino a regalar y también las niñas de Leví aman mucho los perros, adoptaron a la perrita. Con el tiempo la perrita tuvo crías, entonces se le esterilizó y reservamos uno que me gustó. Digo, este se va a llamar Payaso. Y resulta que, sin decirme agua va, también esterilizaron al payaso. Y dije, ya no voy a ver descendencia del payaso. El asunto es que pasa el tiempo, casi un año, y damos en adopción al perrito. Al mes que lo dimos en adopción, el perrito desaparece. Nos enteramos después que el SECAM le puso la inyección letal porque era un perrito que mordía niños, o sea, dio mucha lata, que comía gallinas y no sé qué tanto. Entonces, los que adoptaron el perrito, ¿sí?, si ellos decidieron desaparecerlo, me explicaban que no sufrió. ¿Sí entienden que no es culpa mía? ¿O es mi culpa? Yo di el perrito en adopción y esas personas, lo que hayan hecho ya no es mi responsabilidad. Entonces, no solamente a mi persona, sino que de inmediato, fotos de la congregación, iglesia matachuchos, Dios mío. No, mire, yo amo a los perros. Es más, yo he estado en una sociedad protectora de animales, por si usted no lo sabía. Y digo, ¿cómo es posible que el diablo, mire, todo lo que es julio, yo doy gracias a Dios que creo que hoy es el último día de julio. Y Señor, gracias. Yo vi claramente cómo el diablo se levantó contra la iglesia y contra nosotros, por varias cosas en las cuales el enemigo nos atacó. Pero como somos hijos de Dios, estamos felices con nuestro Dios, porque la cizaña crece junto con el trigo y como es mala hierba, va a procurar matar. ¿Se da cuenta? En Mateo 13 lo dice claramente. La buena semilla, pero fue ahogada por espinos, por cardos. Algo que yo acostumbro es no defenderme, porque tengo uno que me defiende. Yo dije, si mi conciencia está tranquila, pero pude darme cuenta de algo. Ahí se manifestaron los hijos de Dios y los hijos del diablo. Alguien sin conocernos dijo, por favor, en primer lugar, investiguen. Alguien más dijo, ¿y por qué no investigamos la otra cara de la moneda? La otra versión. Alguien más dijo, si fue una persona de la iglesia, no lo culpen a todos. Le advierto porque gracias, como no tenemos la culpa, pues ya todo está tranquilo. Al menos que usted sea cizaña y lo reviva ahora nuevamente con lo que estoy diciendo. Entonces, digo, ay Dios mío, ¿y yo qué culpa tengo? Nada más haber hecho un favor. Los perritos los tenemos, tengo 2 en casa que me gustan mucho. Coffee, que es mi perrita, ha tenido muchos hijitos, los he dado en adopción, incluso uno lo llevó la pastora Aida a México, lo tiene bonito. Sí, he checado, pues están ahí los perritos. Pero yo vi bien claro, y ahora que trazaba el mensaje dije yo, Dios mío, ahora comprendo. Toda la cizaña se manifestó. No te prestes, hermano, a difamar a nadie, porque tú eres un hijo de Dios. Y de aquí, sí, por ahí una puso, sí, yo vi al perrito, como si le estuvieran preguntando. Y en las otras páginas, like a la difamación. Y dije, para eso me gustabas. Porque la cizaña, en la primera oportunidad que tiene, va a manifestar lo que tiene en su corazón contra ti. Habrá gente que sin que tú le hagas nada, le vas a caer mal, te va a atacar y luego dices, ¿pero qué le he hecho? Aquí está la respuesta. Los hijos del diablo siempre atacarán a los hijos de Dios. Entonces tenga mucho cuidado, no se deje llevar. El árbol se conoce por su fruto.
Trigo y cizaña, vimos en el video, parece que fueran igual. ¿Y cómo podemos saber cuándo da fruto? El diablo, el Señor lo reprenda, está guardando, o más bien estaba guardando y ahorita ya soltó, para que la difamación sea el pan de todos los días. Suben una publicidad del premio Nobel, poquitos dan like, pero suben una publicidad incluso de un artista que sepa Dios si será cierto lo que está diciendo. El morbo vende mucho. ¿Cuántos sabían eso? Sí, la difamación, la calumnia, el morbo vende muchísimo. ¿Se da cuenta? Y pastor, ¿por qué dice que para los últimos días el enemigo hará todo esto? Es fácil. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han escuchado que un barco grandotote, el más grande de su tiempo, se ahogó? Se hundió, mejor dicho. ¿Sí lo han oído? ¿Cómo se llamaba? El Titanic. Ah, sí, luego se imagina ver a la pareja ya. ¿Dónde sucedió esto? ¿Suni, dónde fue el Titanic? ¿En el Ártico o dónde fue? En el Atlántico, gracias. Dicen que iban 1,500 personas, pocas sobrevivieron, tal vez el 10%. ¿Sí han escuchado eso, verdad? Ahora, esto fue en 1912. Si esto sucedió allá, póngase a pensar, ¿cuándo llegó la noticia a México? ¿Será que llegó el mismo día? Dicen los expertos que cuando el Titanic se hundió, tardó 5 años para que todo el mundo se enterara. ¿Y cuándo pasó eso? Hace 5 años. Y algunos ahorita se están enterando todavía. Sí, dicen, ¿cuál? ¿El Titanic? ¿Y eso qué es? Ni en cuenta, ¿verdad? Pero vuelvo al ejemplo. Se hunde el Titanic en 1912 y todo el mundo se entera en su totalidad en 1917. Si hoy a esta hora se hunde un barco o cae un avión, ¿en qué tiempo cree usted que nos enteramos? En segundos. Gloria a Dios por las redes sociales. El trigo lo usará para bien, para manifestarse, pero la cizaña también. Un chisme, segundo, compartido 6,000 veces. ¿Y por qué cuando hiciste algo bueno nadie lo compartió? Ahí se ve bien clara la obra del diablo. Y el apóstol Pablo profetizó escribiéndole a Timoteo. Le dijo, también debes saber esto, hijo, que en los últimos tiempos estas serán las características de la cizaña: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, blasfemos, calumniadores, amantes de lo malo, aborrecedores de lo bueno, preferirán los deleites antes que a Dios. Dice, a esto se evita. ¿Se da cuenta? Pero pastor, si en mi casa, en mi trabajo, en la escuela hay un montón de cizaña. Jesús lo dijo, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Yo creo que a estas alturas ya más o menos tiene usted una idea si usted es trigo o es cizaña. Bueno, por lo visto están pensando que son cizaña porque ni amén dijeron. Y termino con esto. Número 3. Si eres trigo, Dios te purifica. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, entienda usted esto, porque alguien que no entiende la palabra puede decir, está mal el pastor porque también los pastores y los hermanos también pecan. Sí, yo no estoy hablando que un pastor o un cristiano sea infalible. ¿Sí me explico? El pastor Carlos Spurgeon dijo, las ovejas pueden pasar por el lodo, pero los cerdos se quedan ahí. En otras palabras, puede pecar el cristiano, pudiera darse el caso, pero se sentirá mal. Y si no reacciona, Dios va a permitir un sacudimiento
porque tú eres trigo y Dios te está preparando para la gran cosecha que viene, porque Cristo viene pronto. Por eso no te extrañe que el misterio de la iniquidad está agarrando más fuerza y más fuerza, para que la gente ya no crea en el evangelio y te difamen y hablen mal de la iglesia y hablen mal de ti. Y si eso agregamos que pseudocristianos se atacan entre ellos, digo, Dios mío, Dios nos libre, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Mire, para cerrar esta conferencia, seleccioné Zacarías capítulo 3. Va a aparecer en la pantalla. Verso 1 al 4. Lea ahí en la pantalla o escuche. Dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? ¿Para qué? Para acusarle, para calumniarlo. Y dijo Jehová a Satanás, escuche, y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te ha escogido a Jerusalén. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Cómo eran las vestiduras? Viles, es decir, sucias. Atención, dije hace rato que una difamación, una calumnia, muchas veces es algo que la persona no cometió y alguien se presta para acusarlo. La chamba del diablo, acusador. Pero un chisme es una verdad negativa de alguien, pero que un hijo del diablo, porque el diablo aquí lo que está haciendo. Aquí no dice que Josué estaba limpio, dice que tenía ropas viles. Escuche esto. Entonces, un chisme es una verdad negativa de alguien, y el chismoso, el difamador, el calumniador se encarga de propagarlo. Otra vez, no le hagas su trabajo al diablo. Esperaba más amenes. Verso 3. Josué estaba vestido de vestiduras ¿qué? Viles, sucias, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quítenle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado. Entonces el sumo sacerdote Josué pecó. Amén. Pero el Señor dice: he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ahora con ropas de gala. El verso 5. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Estaba el siervo de Dios, Josué. No es Josué hijo de Nun, ya el de Moisés, no, este es otro Josué, porque aquel nunca fue sumo sacerdote. No, este es un sumo sacerdote, es decir, un hombre creyente, un hombre que adoraba a Dios, un hombre que servía a Dios, un hombre que con todo su corazón estaba con Dios, pero había cometido faltas. Y el primero en señalar es el diablo. Luego un culpable, luego el señalamiento. No, eso es trabajo del diablo. No lo hagas. Pero si tú eres trigo y cometiste una falta, nunca esperes que el hombre te libere de eso, nunca. Porque el único que lo puede hacer es Dios. El hombre mes con mes, año con año te seguirá recordando tu pecado. Pero ¿sabes qué? Dios no. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Póngase de pie, por favor. Si usted me pregunta a mí: pastor, ¿soy trigo o soy cizaña? Jesús le dijo a los siervos: déjenlo que crezcan juntos.
No sea que al arrancar el trigo se lleven entre las patas, perdón, al arrancar la cizaña se lleven entre las patas el trigo. Aunque yo les dije en la conferencia anterior que según la parábola, los siervos sí distinguen entre el trigo y la cizaña. El problema es en el corte, que como todavía no ha llegado la siega, en el meter el machete, la hoz, puedo pasar trayendo la cizaña, el trigo entre la cizaña. Pero cuando crece, dice, no hay duda, este es trigo. Y la otra, la selección no la voy a hacer yo, porque créanme, con todo respeto, yo sí sé quién es trigo y quién es cizaña. ¿Sí? Pero la selección no la voy a hacer yo. Si por mí fuera, digo, Señor, me quedo nada más con trigo. El Señor dice, no, esto está reservado para el tiempo del fin del mundo, el tiempo del juicio. Y los que van a hacer la selección son los ángeles. Atarán en manojos la cizaña y la quemarán en el horno, pero tomarán el trigo, lo limpiarán, lo van a sacudir y será llevado a los graneros del Padre. No sé usted, pero yo sí anhelo ver a Jesús. Los hijos de Dios sabemos perdonar. Los hijos de Dios tenemos características del Señor. Jesús, que no tenía ninguna culpa, fue llevado al matadero. Y no iba ahí hablando, no, dice que enmudeció y no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. No sé usted, pero yo sí quiero ver un día a Jesús. Quiero estar en los graneros. A través de los años, no te importa otra cosa más que estar bien con Jesús. Porque tú sabes que la muerte te puede sorprender en cualquier momento. Y en ese trance de dejar este cuerpo, es como un sueño. Todos, al menos que Cristo venga antes, vamos a pasar por la muerte. El asunto es, ¿dónde pasará la eternidad? ¿En el horno de fuego o en los graneros del Padre? Y ahora está un hombre, no era un sacerdote, entienda usted esto, era sumo sacerdote, es decir, sacerdote del pueblo y sacerdote de sacerdotes. Y había fallado. Tal vez tú no eres tan famoso, pero esas veces que tú dices y recuerdas tu pecado, no eres tú, es el diablo en tu mente que te está acusando. ¿Para qué ayunas si fallaste? ¿Para qué oras si Dios no te va a oír? Y ahí estaba Satanás, el calumniador, señalando a Josué. Y muchos no saben que cuando señalan a alguien con un dedo, con 4 dedos están señalando a ellos. Pastor, ¿tiene el Señor que sacudirme siendo trigo? Amén. Yo he sido sacudido muchas veces. Y repito, hoy lo primero que me interesa es ver un día a Jesús. Si tú quieres verle y hoy el Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón, ven aquí enfrente. El campo es el mundo. Hace 30 años yo fui ordenado para vida eterna. Porque los ordenados para vida eterna son aquellos que abren su corazón y dicen: yo no quiero ser un hijo del diablo, yo quiero ser un hijo de Dios. Y si te han calumniado o han hecho algo contra ti, no te amargues.
hoy el Señor quiere limpiarte. Mientras Satanás señalaba, un ángel vino y purificó al sumo sacerdote Josué. ¿Quieres ser purificado? Hoy no te voy a poner hisopo sobre ti, sino que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora deja tu lugar y ven aquí enfrente. Quiero hacer una oración por ti. Y pídele a Dios con todo tu corazón. En alguna ocasión el rey David dijo: Señor, he pecado, pero no permitas que el hombre me juzgue, porque el hombre me va a condenar. Porque el hombre juzga de acuerdo a las apariencias. El hombre juzga con prejuicio, es decir, si tú le caes mal a alguien, te juzga injustamente. Desde el día que tú te conviertes a Cristo y eres trigo, tenemos un enemigo en común, que es Satanás. Así que no te preguntes cuando dices: ¿qué les he hecho? Acuérdate que ellos son hijos de las tinieblas y que hacen lo que su padre Satanás les dice. Bienaventurados los que han venido enfrente. Son el trigo, porque el trigo muchas veces dice: Señor, ¿no será que soy cizaña? Mejor me pongo a cuentas contigo. Ese es el trigo. El trigo piensa a veces que es cizaña, pero es trigo. Y lo curioso del asunto, que a veces la cizaña piensa que es trigo y resulta que es cizaña. Pídele perdón a Dios.